Y en este jueves que está muy nublado, los saludo al querido Luis Majul, siendo las 10:05 de la mañana. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están del otro lado? Bien, bien. Hola a todos. Nosotros también. 5 minutos pasaron desde las 10 de la mañana, 28 la temperatura. Está un poco nublado, como que se viene la cachumba. No estoy seguro de decirte que la cachumba va a venir, pero si mi olfato no me traiciona, tengo un olfato grande, a veces me traiciona, es probable que la cachumba se apersone por acá. Dentro de un ratito, Lu Gutiérrez, que es la que tiene el celular de Dios del Servicio Meteorológico, nos va a decir si esto es verdad o no. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué temas tenés para tocar? Cierra la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Cierra la campaña, se conoció la inflación, creo que fue una Sí. noticia que nos pone contentos a todos. 2,8, sí. Aprovechó el presidente Javier Milei y se sumaron Kirchner, Martín Menem, Adorni a pegarle a lo que ellos consideran econochantas y periodistas ensobrados. Ahí La Nación, primero voy a dar los tips fundamentales. 11 3500 1079 es nuestra línea de mensajes. Pero ahí La Nación le respondió de manera muy elegante, publicando dos tapas. Una tapa en la que, palabra más, palabra menos, se decía, citando a 8 o 9 economistas, después si quieren yo busco nombre por nombre. Chicos, producción, primera tapa de La Nación. No recuerdo qué fecha de abril, después se los paso. Te paso mi comentario editorial de ayer y lo van a poder obtener. Aparecen 8 o 9 economistas diciendo, che, la inflación después de la salida del cepo puede llegar a 4, 5 o 6%. Alta inflación. Porque consideraban que después de la salida del cepo, por la lista de proveedores que llegaban a los supermercados, etcétera, etcétera, eso sucedería. Y después La Nación publicó otra tapa, días después, diciendo, ahora se considera que la inflación está a la baja. ¿Qué hicieron algunos seguidores de Milei? Destacaron la primera etapa de La Nación y lo pusieron dentro de los pifiadores, etcétera, etcétera. La atacaron muy duramente a una de las autoras de la nota, que era Sofía Diamante. Sí. Te digo algunos de los citados economistas. Dale. Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, que pronosticaba una inflación entre 3,8 y 4. Digámoslo, a EcoGo, el presidente Milei y otros consideran una especie de consultora pifiadora serial. De hecho, a Marina del Poyeto le dicen Marina Dal Pifieto. Florencia Iragui, de la consultora LSG, proyectaba para abril 4,2. LSG es una consultora vinculada a Martín Lustó, me parece. No lo sé, chequéenlo. Continuemos. ¿Qué más? Te estoy diciendo. El banco JP Morgan decía que la inflación iba a ser ligeramente superior a la del mes anterior, o sea, del 3,7. ¿Qué más? Bueno, no estoy encontrando algún... Bueno, y después la gente de Massa que decía que iba a ser superior al 10%. Ok, bueno, ¿están dispuestos a escuchar y a ver del otro lado con información? Yo creo que tengo la información mínima necesaria. Hay consultoras que son chantas, como hay periodistas que son chantas, y repiten. El periodismo, en realidad, tiene la obligación de consultar a las que considera menos chantas, porque esto tampoco es una tarea de un rigor científico espectacular. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el presidente Milei y el equipo económico? Cuando vos salís del cepo, estás saliendo y ya de sobrepique te meten una expectativa de inflación determinada, él informa, le están haciendo daño al plan económico. Milei lo dice en otros términos. Están haciendo terrorismo. Terrorismo económico. Y luego, cuando empiezan a aparecer otros pronósticos y otras proyecciones con inflación a la baja, que yo te diría que se empezó a dar desde el minuto 1 cuando Caputo le pidió a los supermercados que no convalidan la lista de precios de los formadores de precios, de los proveedores. Los medios reflejan eso. Perdón, no estoy ni justificando ni a La Nación, ni a que cada uno se defienda como pueda. Yo trabajo en La Nación más, defiendo a mis periodistas y defiendo a mis programas, pero cada uno que se defienda como pueda. Entre los editores de La Nación, a muchos de ellos los conozco, ¿qué es lo que piden?
que no se tome como de mala fe la información que dan los periodistas. Pero también es cierto que hay una zona gris ahí. Porque hay mucho juego de apuesta. Qué sé yo, hay, por ejemplo, hay una consultora que se llama Equilibra, de Rapetti. El presidente Milei dice que la consultora Equilibra de Rapetti está sesgada porque Rapetti trabaja para una fundación extranjera y cobra en euros y en dólares. Bueno, lo cierto es que... Conflicto de intereses. Lo cierto es que muchas de ellas pifiaron y mucho. A mí lo que me extraña es que se sume, por ejemplo, una persona como Kirno, que es bastante más amable con el lenguaje, a putear a lo loco, ¿viste? Y también entiendo que en el medio de la campaña, el lenguaje que utiliza Milei es un lenguaje que le ha dado muchos resultados. Mucho. Mucho. Sí. Que sea verdad o que sea mentira, o que sea... o que se puede interpretar lo que dice Milei sin aplaudirlo a ciegas, es otra cosa. A ver, te doy otro ejemplo. Ayer circuló la idea, porque aparecieron dos chicos con una remerita vestida de Bordeaux, diciendo, che, maestro, nos prometieron 25 lucas, nos dan 20. No. Entonces, algunos medios pusieron, che, hay gente que de la Libertad Avanza que le paga para ir a actos. Y a los pibes le preguntaban, che, ¿y quién te preguntó? Le preguntó un periodista de TN, la pregunta es correcta. No, me pagó Milei. Bueno, obviamente, ahora las redes de Milei dicen, desafío a los medios a que busque a estos pibes, que los encuentre y que diga que dirigente de la Libertad Avanza le ofreció guita para ir a determinado acto. Sí. Yo ahí diría dos cosas, más allá de este hecho puntual. El clientelismo político está mal, lo haga quien lo haga. Si lo hace el partido de Milei, habrá que demostrarlo. No estoy diciendo que haya existido ayer, pero está mal, lo haga quien lo haga. Adhiero 100%. No importa que sea violeta, rojo, amarillo, gris. Ahora, yo lo pienso, ¿eh? El fanático de la Libertad Avanza a veces se confunde con la cuestión periodística y todo ve detrás una operación. Porque cuando nosotros hacíamos lo mismo y veíamos una militante de la izquierda diciendo me trajeron por plata, no nos pedían que corroboremos que efectivamente estaba Miriam Bregman pagándole. Exactamente. Eso. Yo esto más de una... De acuerdo. Este tipo de cosas yo más de una vez las hablé con el presidente Milei. El presidente Milei arranca diciendo así. Nunca hubo en la historia del planeta una campaña sucia más fuerte que contra mí. Y eso, yo se lo dije respetuosamente al presidente, eso es una evaluación, no es objetiva, es subjetiva, qué sé yo. ¿Quién mide el nivel de las campañas? Campañas sucias hay de todo tipo y factor. El kirchnerismo fue durante mucho tiempo, con el aparato del Estado, el rey de la campaña sucia. Y mirá, Olivera, que le inventaron una cuenta bancaria en Suiza cuando faltaban 48 o 72 horas para ser candidato. Luis Gasulla es una persona muy grande. Está hablando de Francisco Olivera, que fue... Yo creo que todavía no existía el cargo de jefe de gobierno en ese momento. Era intendente de la ciudad de Buenos Aires. Francisco, me parece. Me parece que era Francisco. Y si no, ya me acordaré. Un señor de bigote ya falleció. O sea, hicieron una campaña sucia diciendo que tenía una cuenta no sé dónde. Lo ensuciaron mal. Enrique Olivera, venía del radicalismo. Y él se defendió en su momento, pero el producido de esa defensa llegó mucho después de la campaña. Las pruebas las pudo mostrar después de votar y perdió la elección. A Luis Juez le hicieron lo mismo, ¿no? Sí. En ese momento, ¿quién hizo la campaña sucia contra Olivera? Alberto Fernández. Sí, el hijo de Alfredo Bravo, que se llama, creo, Daniel Bravo, si no me acuerdo. Del radicalismo, con fondos de la CIDE, se decía en aquel momento, porque empapelaron la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, encuestas. Voy a hablar con Mariel Fornoni, directora de Management and Fit. Yo quiero decirlo antes de hablar con ella, porque lo digo antes de hablar casi con cada encuestador. Las encuestas, hay encuestas de todo tipo, colores y factor, hoy en la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría dice que Daniel Santoro está arriba. Igualmente, tampoco se puede aplicar rigor científico diciendo que la mayoría dice una cosa. Porque yo recuerdo perfectamente en las PASO de 2018, cuando la mayoría decía que ganaba Macri, y Macri perdió por 17 puntos contra Alberto Fernández. Sí. ¿Te acordás? Sí. Bueno, entonces. Esa es una, la última, la del 2023.
¿Qué? que se decía, primero nadie decía que iba a ganar Javier Milei en las PASO. Sí. No, más o menos, había, más o menos, había de todo, pero bueno. Bueno, entre Larreta y Bullrich, la mayoría de las encuestas decían que ganaba Larreta la interna. Así. Bueno, entonces en la ciudad hay encuestas que dicen, yo no leí la de Management Fit, le voy a preguntar, probablemente, no sé si la publicó o no, porque hay una especie de tsunami de encuestas. La mayoría dice que Santoro está arriba, hay otras que dicen que, hay unas pocas, dos, que dicen que Adorni está arriba de Santoro. Una es la de Opinaya de Mayol, otra es, lo estoy diciendo de memoria, la de Isasi Burman. Sí. Otras dicen que Adorni está segundo, lejos de los Penato, con los Penato tercera. Otros dicen que los Penato y Adorni están muy parejos. Y también por arriba Santoro, pero muy cerca de los Penato y Adorni, casi dividido en 3/3. Muchos dicen que hay gente que ya asegura que no va a ir a votar. Creo que Cristian Boutier es una cifra loca, ¿no? Como el 60% dice, no, yo ni pedo voy a votar. Y otros dicen, che, es tradición en la Ciudad de Buenos Aires que la gente vaya a votar, pase lo que pase. Aunque se vote no sé, por el peinado de Luis Gasulla. La gente va y vota. Mucho dato cruzado. Mariel Fornoni, muy buenos días. Luis Gasulla, Luis Majul, saludan. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, estaba escuchando todo lo que vos decías. Sí, nosotros no publicamos encuestas en esta oportunidad ya hace un tiempo, porque, bueno, justamente entendemos lo que pasa después con el insumo que nosotros tenemos, que es lo que la gente dice que va a hacer. Y por ahí hay gente que contesta y después no va a votar. O sea, la encuesta es una herramienta que tiene muchas limitaciones, porque digamos, toma una muestra homogénea de la población, pero después si va a un segmento etario y el otro no, eso te cambia. Bueno, hay muchas condiciones, entonces, como después dicen que es una herramienta para publicidad, para persuadir o porque todas estas cosas, bueno, nosotros no publicamos con el número frío de tanto y tanto. Sí puedo decir que nosotros sí tenemos esto que en general tienen los encuestadores. Lo tenemos a Santoro arriba y a Adorni en segundo lugar. En tercer lugar a los Penato. Es cierto que hubo una espuma con el tema de ficha limpia, que hubo muchas más menciones, pero no hubo un crecimiento tan significativo en voto. Y me parece que todo esto que está pasando, a ver, es cierto que también hay menos gente que va a ir a votar y no sabemos cuánto va a terminar siendo el porcentaje. Hoy hay un 70% de gente que dice que va a ir a votar. Por ahí después termina siendo más o menos. Y me parece que hay un fenómeno que se está dando y es que, producto de que si bien el voto es obligatorio, el punitivo por no ir es prácticamente nulo, la gente decide si realmente el candidato o la elección lo motiva o no lo motiva. O sea, si hay algo que motiva, un poco lo que pasa por ahí en España, que son elecciones que no son obligatorias, y entonces, bueno, cuando hay un candidato del partido mayoritario que motiva y que da ganas, la gente va a votar, y si no, no vota. Y me parece que acá está pasando algo parecido, sobre todo en los segmentos etarios, ¿no?, de menos de 40. Entonces, esto hace que si la gente mayoritariamente va a votar en ese segmento donde tal vez Adorni tenga una preferencia de voto mayor, puede crecer más. Si no lo hace, puede votar menos. Y en relación a lo de Milei, que ustedes también comentaban en la elección presidencial, también uno veía que se rompieron algunos paradigmas, porque había gente que decía que iba a votar a Milei y uno decía, bueno, en general la gente después se pone más conservadora y termina votando candidatos más, digamos, de los establecidos. Y eso no pasó, y la gente no se puso conservadora y dijo, cambiemos, y votó otra cosa. Entonces, la verdad que estamos como en un cambio de paradigma, me parece, en esto, ¿no? Y después otra cosa que también notamos es que había un 5% de indecisos, ese 5 creció al 8,5%, y después cuando uno repregunta, bueno, sí se encasillan en alguna de las opciones,
Pero si bien la gente decía que tenía el voto decidido, después cambiaba, con lo cual evidentemente... ¿Sabés lo que, perdón Mariel y Luis, ¿sabés lo que estoy notando por las campañas que están haciendo, los que pelean ahí en el podio de 3? Que tanto los Penato como Adorni están diciendo ahora, che, la mejor manera de derrotar al kirchnerismo soy yo. Hay uno solo que puede derrotar al kirchnerismo y esta es la mejor manera. Lo dicen por un lado los Penato y lo dicen por el voto útil, porque me parece que esa oscilación eventualmente sea entre quienes están dudando en darle el voto al candidato que sea la mejor herramienta para derrotar al kirchnerismo, ¿no? Por eso digo, en eso me parece que el techo es más alto, el de la Libertad Avanza, que el del PRO, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Me parece que acá hay dos elecciones, una que es la fáctica y es lo que realmente está en juego, y la otra que es un poco más simbólica, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me parece que en realidad nosotros estamos eligiendo legisladores porteños, ¿no? Y la verdad es que lo que le pasó también al PRO es que, vos fíjate que el PRO tenía, Juntos por el Cambio tenía en 2025, en 2023 tenía 30 bancas. Es decir, la mitad de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que cuando el PRO queda solo y queda sin la musculatura que le daba Juntos por el Cambio y se le va a la coalición cívica, el radicalismo, Confianza Pública y otros espacios, queda solo con 15 legisladores. Entonces, hoy por hoy está poniendo en juego, vence en su mandato 8 este año y tiene posibilidad de renovar 6, probablemente pierda 2, la Libertad Avanza probablemente crezca 2 y Santoro probablemente crezca 2. Esto no cambia sustancialmente, es decir, el PRO va a tener, en vez de tener 15, va a tener 13 y la Libertad Avanza en vez de tener 8 va a tener 12 junto con los aliados, porque también se fue Patricia Bullrich. Entonces, bueno, me parece que en esto fácticamente esto es lo que pasa. Lo que pasa es que me parece que simbólicamente es quien se queda con quién representa el cambio y quién representa la verdadera oposición al kirchnerismo. Y ahí es donde se están peleando y por eso este cambio en la campaña, esto no lo hubiéramos visto nunca en una elección a legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, cuando, con todo respeto por los legisladores, yo creo que la opinión pública prácticamente no tiene idea quiénes son. Mariel. Y cuando, sí, perdón, sí. Digo esto solo cuando además vos ves que estos dos espacios, tanto la Libertad Avanza como el PRO, están poniendo mucha carne al asador en términos de los candidatos, ¿no? Porque el PRO se está desprendiendo, digamos, de una candidata que le hubiera sido muy necesaria en diputados en un año como el que va a venir, que va a ser complicado, y también la Libertad Avanza se está desprendiendo de Adorni, que era un muy buen vocero, que le reflejaba mucho la identidad. ¿Cuánto crees que incide la figura de Javier Milei para Adorni y de Mauricio Macri para los Penato? Y yo creo que, a ver, mucho, porque de alguna manera son dos modelos, y el modelo no es ni los Penato ni Adorni, el modelo es si retorna el PRO en su versión original de un partido de la Ciudad de Buenos Aires, o si la Libertad Avanza refleja el cambio que la sociedad quiere. Me parece que por eso están los dos muy involucrados en la campaña, ¿no? Muy bien. Al involucrarse uno necesariamente se tiene que involucrar el otro, porque si no están compitiendo en cosas distintas. Claro. Los Penato como legisladora y el PRO y Milei como la Libertad, y la Libertad Avanza como Milei y Adorni. Entiendo. Mariel, gracias por atendernos. No, por favor, a ustedes, hasta luego. Mariel Fornoni tratando de analizar qué se juega el próximo domingo, 18 de mayo, independientemente de a quiénes van a votar. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Te tenés que ir de nuevo? Me tengo que ir a grabar para La Cornisa, lugar bastante alejado de la capital. ¿Me esperás unos minutitos más? Los productores de La Cornisa van a poder... esa presión de que no, me tengo que ir para La Cornisa, me tengo que ir. Aguanten, chicos. Pablo de Trade, tomate un cafecito, pagalo, deja de manguear café, que es importante. ¿Manguear café? Dice, no, yo soy Pablo de Trade. Es insólito. Dice, café solo, no, café con media docena de... ¿Pero cómo media docena de media luna? 2 media luna, ¿no? Tipo, son así.
los gerentes de la pobreza que tenemos acá en la la cornisa. producción. Degenerados del gasto público. Exactamente. Bueno, algunos títulos. El gobierno va a lanzar hoy un paquete de medidas para impulsar las compras con dólares del colchón. El Importante Poder anuncio. Ejecutivo dará a conocer este jueves cambios que va a concretar ARCA y otros organismos del Estado para reducir los controles sobre tenencia de billetes de dólares ahorrados para que sean usados. Podría haber cambio en la operatoria de ganancias y regímenes de información. Hoy iba a venir al piso, él mismo creo que había ofrecido ir al piso o atendernos, el ministro de Regulación, Federico Sturzenegger. Pero parece que como está involucrado de alguna manera en este anuncio, nos levantó la entrevista. A la noche en la tele. No, acá iba a venir. acá Sí, en sí, el sí. Observador. ¿Te jode que venga acá? No, para me nada, pareció, qué sé yo. No, Bueno. pero me llamó la atención. Entonces, Sturzenegger no viene. Ah, claro, porque va a estar en la conferencia de prensa hoy a la mañana. Me parece, a ver, ¿de qué va a constar el paquete? Creo que se va a invitar a quienes tienen los dólares en el colchón a sacarlos y garantizarles de que de ninguna manera los va a perseguir el organismo de recaudación. Clave, fundamental. Lo que pasa es que debería eso garantizar que suceda aún después de que eventualmente este gobierno termine, ¿se entiende, no? Sí, que cambia el gobierno y te cambian las reglas, que es lo que pasó con Macri cuando asumió después Alberto Fernández. Ujú. Bueno, muy atentos vamos a estar a eso. Luego, hay otro título que a mí me interesa y mucho, ya pedí que habláramos con algún especialista, que dice que la tasa de natalidad en Argentina cayó 40% y los hogares sin hijos son mayoría. Hoy hablamos con la investigadora de la Universidad Austral. A mí me llamó también mucho la atención esa noticia. Desde el 2014 bajó, como vos decías, 40% la natalidad y la investigadora decía en todos los estratos sociales. No es solo un fenómeno de clase media, sino que en las clases populares pasa lo mismo. 1,4 es la tasa hoy de niños que nacen por cada mamá en la Argentina. Y hay cada vez más hogares que lo habitan una sola persona. Muy bien. ¿Cuál es? Está César Litvin, por favor. ¿Cómo lo presentamos a César Litvin? Como especialista en cuestiones impositivas, tributarista, ¿no? César, muy buenos días. Luis Gasulla, Luis Majul saludan. ¿Cómo va? Buen día a ambos, Luis. Un gusto saludarlos. César, como siempre, ¿qué es lo que, según tu información, tiene pensado el gobierno para que la gente vuelva a sacar los dólares del colchón? Creo que van hacia una simplificación en la presentación de información que se le suministra a la AFIP en lo que se llaman declaraciones juradas anuales, que actualmente la ley de impuesto a las ganancias y las reglamentaciones obligan a presentar una declaración jurada donde, además de indicar todos los ingresos grabados y exentos que tiene un contribuyente, tiene que indicar cuál es el patrimonio al inicio y el patrimonio al cierre, y de ahí sale una ecuación que significa qué monto consumió para vivir por su nivel de vida, y donde aquellos que no tienen todo el dinero declarado normalmente tienen problemas en esa ecuación, ¿sí? Da la sensación que lo que estarían pensando es simplificar la información que recibe el fisco, no tener los datos de los patrimonios al inicio y al cierre, no tener los datos del consumo y que el contribuyente pueda usar libremente los dólares que tienen acuñados en el colchón, que le vendría bien que se ponga a trabajar en la economía real de estos dólares, le viene bien al Estado, le viene bien a la gente que esos dólares también se van licuando por la inflación internacional, pero el tema, ustedes lo decían muy bien, ¿qué seguridad jurídica le damos al contribuyente teniendo en cuenta que el plazo de prescripción son 5 años? Entonces puede cambiar el gobierno y puede que se investiguen situaciones anteriores todavía no prescriptas. Esa es la única inquietud que tengo. Habrá que ver cómo lo resuelven, cómo se da seguridad jurídica a los contribuyentes que estén por usar los dólares del colchón que no los tienen justificados. César. Y acá quiero hacer una aclaración importante. Hay que distinguir plata negra de plata sucia, ¿sí? Claro. La plata negra proviene de una operación lícita, una venta que no pagó impuestos, y la plata sucia ya viene de una operación ilícita, por ejemplo, el narcotráfico. Yo creo que todas las facultades de la UIF
antilavado de dinero van a ser totalmente vigentes, van a estar totalmente vigentes, y el que quiera blanquear dinero sucio, la UIF va a tener todas las facultades para investigarlo y perseguirlo. César, ¿está claro entonces que no hay límites con este blanqueo encubierto? ¿O crees que van a anunciar Yo no un diría límite? que es un blanqueo, porque blanqueo es otra cosa, y además se requiere una ley, ¿sí? Y no sé si hay algún tope de monto. Lo han mantenido muy en secreto, han tirado a cuentagotas algunos datos en los anuncios. Me gustaría ver la letra chica, como para tener mucho más precisión para el oyente. A ver, entonces, César, lo que vos decís para que entienda todo el mundo es, no es tan sencillo usar los dólares sin que te pregunten. Para mí no preguntar es una decisión también, ¿no? Qué sé yo, pero bueno, vos me dirás mejor. O sea que no, vos no le ves el agujero al mate, ¿o sí? No, yo veo que es bueno que la gente saque plata del colchón, es bueno que gente que quiso ahorrar para proteger su patrimonio y convirtió su ingreso blanco en negro porque fue a comprar el blue, me parece que es una medida que es buena para todos. Solo me inquieta la seguridad jurídica que se le va a dar ante un cambio de gobierno posible. Entiendo. Gracias, Luisito, tenés que hacer, anda tranquilo. Y volvé la semana que viene, por favor, porque ya no te aguantamos más. No, por favor. Hoy jueves, mañana viernes. Litvin, Sí. desde que el gobierno asumió las reformas que hicieron en normas tributarias, ¿fueron para mejor o para peor? ¿Qué análisis haces? El gobierno nacional para mejor, sin lugar a dudas. Ha habido una serie de bajas de impuestos muy significativas, eliminación de impuestos, se eliminó el ITI, ¿sí? Que es el impuesto a la transferencia de inmueble el año pasado. No renovaron el impuesto país, un impuesto totalmente distorsivo que nunca debería haber existido. O sea, ya dos impuestos ya no están vigentes. Bajó el impuesto interno para los autos, bajó las retenciones de exportaciones y eliminó para algunos esas retenciones, que son impuestos muy distorsivos. Bueno, ahora está bajando impuestos internos para algunos electrodomésticos. Yo creo que se ha hecho mucho desde el gobierno nacional tratando de seguir el camino prometido por el presidente, baja de impuestos. Por supuesto que hay mucho más para hacer, pero me sorprende que algunas provincias y algunos municipios, en sentido contrario, han aumentado sus impuestos. Algunas provincias aumentaron ingresos brutos, y algunos intendentes del conurbano han creado nuevas tasas, por ejemplo la tasa vial, sin una debida contraprestación de servicios. Y como en la Argentina hay federalismo fiscal, y eso significa, para que la gente entienda, que la nación, las provincias y los municipios pueden cobrar impuestos, entonces lo que no alcanza que la nación solamente baje impuestos, sino que también provincias y municipios tienen que ir en la misma sintonía. Eso es muy importante, César Litvin, lo que decís, porque al final de cuentas, lo que genera inflación, por ejemplo, es estos impuestos distorsivos, desde tasas municipales, que algunos no le llaman impuestos. Bueno, el impuesto al inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires directamente es un robo a mano armada, ¿no? Sí, el impuesto inmobiliario ha aumentado y la provincia de Buenos Aires ha aumentado ingresos brutos porque no fue aprobado el Código Fiscal a fin de año, y hay una sobrealícuota que depende del monto de ventas, y el monto de ventas quedó congelado desde el año 2023. Entonces, ingresos brutos sale más caro en la provincia de Buenos Aires, y en algunos municipios del conurbano han aumentado impuestos a las entidades financieras. Eso hizo que el Banco Nación se vaya de la matanza, el Banco Santander también, y ha aumentado también en algunas localidades del conurbano impuestos a los grandes supermercados, que son todos
impuestos que se trasladan al bolsillo del consumidor. Claro, son impuestos trasladables, impuestos al consumo. Ujú. Entonces me parece que hay que hacer un gran pacto fiscal entre nación, provincia y municipios para que el esfuerzo que hace la nación de bajar impuestos esté en la misma sintonía que la provincia y los municipios. Ujú. Quizá no es materia de tu especialidad, pero seguramente vas a tener alguna mirada sobre esto. Viste que hay un decreto o una norma que dice que el trabajador que no quiere pagar la cuota sindical, que hasta hace un tiempito era obligatoria por su rama de actividad, puede no hacerlo enviando una nota a quien corresponda. ¿Se entiende, no, lo que estoy preguntando? Se entiende. Yo estoy a favor de la voluntad de que no sea tenga obligatoria. el trabajador, que no sea obligatorio, sea voluntario el aporte sindical. Porque algunos trabajadores quizás no están de acuerdo con el uso de ese dinero, ¿sí? Y otros trabajadores pueden estar de acuerdo y que contribuyan, pero no tiene que ser obligatorio, tiene que ser voluntario. Pero es cierto que uno puede, no sé, yo no quiero pagar una cuota obligatoria al sindicato de mi actividad porque no lo considero bien. Es cierto que yo, enviando una nota, entiendo que al sindicato no es y al ARCA lo puedo evitar. Yo creo que sí, no es mi especialidad, Luis, Okay. pero te doy mi opinión. Mi opinión es que tiene que ser voluntario, no obligatorio. Bueno, y te hago otra pregunta, quizá lo sabes, quizá no lo sabes. También escuché por ahí que si me ponen en mi boleta de luz, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, una tasa municipal con la que yo no estoy de acuerdo, puedo protestar, no pagarla y eventualmente que no me la cobren. ¿Esto es así? Sí, así, porque ha habido una disposición básicamente del gobierno nacional que impide que cobren, ¿sí? Determinados servicios, en determinados servicios algunas tasas municipales. Ya ha habido algunas acciones oficiales de algunos municipios, pero básicamente no tiene por qué incluirse tasas municipales dentro de la boleta de servicios públicos como la luz. No está dispuesto a pagarlo y quiere pagarlo, pero puede que algunas tasas sean totalmente discrecionales o que no haya una prestación efectiva del servicio. Entonces quiero cuestionar la tasa porque voy a tener que pagar junto con la boleta de luz. Muy bien. Me parece que estamos en el sentido correcto. Uh-huh. César Litvin, tributarista, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Adiós, buena jornada. Siempre es muy interesante hablar de impuestos. Vamos a ver cómo va a ser.